Buenas tardes, noches a todos. Como digo siempre, lo primero, silenciar o apagar los teléfonos móviles, por favor, que luego son muy incómodos cuando interrumpen la tertulia. Bueno, y antes de nada, pues evidentemente agradeceros a todos la presencia en esta segunda tertulia de este ciclo que empezamos la semana pasada, y agradeceros la presencia porque sé que no es fácil, ¿no? Acudir un día de diario, como son todos los jueves, aquí a escuchar y hablar de toros, que es lo que nos gusta a todos los aficionados en invierno, ¿no? Aparte del frío que está haciendo, la pereza que da, y hoy que es un día también un poco más complicado por ese partido de fútbol, de ese derbi madrileño, el Real Madrid y del Atleti, pero que aún así no ha podido evitar que un día más pongamos el cartel de 9 billetes en la tertulia de la Asociación El Toro de Madrid. Y no es para menos por el invitado que hoy tenemos. Como siempre, antes de iniciar lo que es el ciclo, me gusta comentar un poco lo que es la actualidad de la asociación. Deciros que todos los socios que estuvisteis el sábado pasado tuvimos la oportunidad de celebrar la asamblea ordinaria y con carácter también de extraordinario, y en esa asamblea pues hablaron de cosas muy importantes. Entre ellas pues se votaron a los premios que esta asociación otorga año tras año, que no son otros que el mejor toro a la temporada, que este año ha caído en el toro duplicado de la ganadería de Vitoriano del Río, que se lidió el día de la encerrona de Emilio de Justo, y el encierro más completo se ha votado a la ganadería de José Escolar por la corrida tan seria de presentación y también de juego, podríamos decirlo, que se lidió en la Feria de San Isidro, y que estos premiados pues tendremos, será el broche de oro a este gran ciclo de tertulias que cerraremos el próximo jueves 2 de marzo, ¿no? con ese acto. Pero hasta eso todavía queda bastante, y hoy queremos celebrar una tertulia que, como siempre hemos dicho en la asociación, que esta es la casa de todos. Siempre hemos apostado por un ciclo variado en el que vengan pues diferentes protagonistas del mundo del toro, desde toreros, ganaderos, empresarios, que por cierto nos acompañará el próximo jueves don Rafael García Garrido, empresario de Plaza 1, y como no, teníamos que contar pues con la cirugía taurina, ¿no? En esta asociación ha venido ya en varias ocasiones el cirujano jefe de la Plaza de Toros de Madrid, don Máximo García Padrós, al que todos conocemos y al que todos desde aquí le mandamos un saludo. Y hoy queríamos contar con otro cirujano de prestigio, ¿no? Con otro cirujano que no es ni más ni menos que el jefe, ¿no? de la enfermería de la Plaza de Toros de Zaragoza, ¿no? Es la tercera generación. Su abuelo fue el jefe cirujano de la Plaza de Toros de Misericordia de Zaragoza, su padre también, él es actual, y si es la tercera generación, todavía está la cuarta generación, porque de los 3 hijos que tiene, su hija Pilar es también cirujana y también está en el equipo médico de la plaza, a quien quiero decir que también le hemos ofrecido el poder aquí asistir a esta tertulia, que estuviera aquí con su padre, pero ella tiene mucha más actividad a lo mejor laboral, y también pues es profesora de universidad y temas familiares, pues la ha impedido, pero ya la dije cuando hablé con ella por teléfono que es muy joven y que tendrá oportunidad de venir aquí con nosotros, ¿no? Del doctor que hoy nos acompaña, tengo que decir que tuve la suerte y el privilegio, unos miembros de la Junta, como Carlos, David, Juan San Miguel, Esther y yo, fuimos a recoger el primer premio que se otorgaba a la Asociación El Toro de Madrid en el año 2020, en Zaragoza, concretamente la Peña Taurina Peña Florense. A raíz de nuestro 25 aniversario fue el primer premio que nos otorgó, y allí tuve el placer de recogerle y de compartir mesa con el doctor don Carlos Valcarreras, que hoy nos acompaña, ¿no? Por ese motivo yo creo que nunca lo olvidaré. Creo que hoy puede ser una tertulia, digamos, muy interesante, donde se pueden hablar muchas cosas, y sobre todo pues escuchar a
a una persona que creo que es un gran aficionado y sobre todo pues que tiene una experiencia pues que a todos nos atrae y que es un tema pues que todos los aficionados no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Y encima de la Plaza de Toros de Zaragoza, que por desgracia, pues como todos sabemos y que luego podremos hablar, la Feria del Pilar, pues por desgracia es una feria que siempre pues ha tenido serios percances y que han tenido jornadas pues de bastante relevancia que gracias a las manos de quien hoy nos acompaña pues no han sido más. Así que yo no me quiero extender mucho más porque el protagonista es él, pero sí quiero ceder la palabra al joven Diego, ¿no? Que hoy debuta aquí con nosotros en la mesa que va a hacer la presentación. Así que muchas gracias y esperemos que pasemos un buen rato hablando de todos. Buenas tardes a todos. Hoy damos la bienvenida al doctor Carlos Valcarreres Guinda, cirujano jefe de la Plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza desde 1980, académico numerario de la Real Academia de Medicina de Zaragoza y uno de los mayores expertos sobre la cirugía taurina en el mundo. Proveniente de una familia con larga tradición en la medicina y más concretamente en el mundo de la cirugía taurina, su padre y su abuelo fueron jefes de la cirugía de la Plaza de Toros de Zaragoza. De ellos heredó la pasión por la medicina, por el mundo taurino y la jefatura de cirugía del Coso Maño. A veces echa mano de un libro de cirugía de su abuelo de 1893 y de algún instrumento quirúrgico de su padre, pero a la vez está siempre al tanto de técnicas novedosas que les puedan ayudar a sus pacientes. A su vez, el doctor ha transmitido a su hija Pilar tanto su afición como su conocimiento, y ella ya sigue sus pasos dentro y fuera de las plazas de toros. Su trabajo está siempre en la sombra, en la enfermería de la Misericordia, donde tienen que lidiar contra reloj taponando hemorragias, reconstruyendo arterias, cosiendo heridas, en definitiva, haciendo milagros y salvando la vida de los toreros que se la han jugado segundos antes en el albero. Para bien o para mal, su labor solo se ve reconocida cuando ocurren desgracias en el ruedo. Prácticamente no ha podido disfrutar de las fiestas de la Virgen del Pilar, ya que está mañana y tarde en la plaza. No solo en los festejos de lidia a pie por la tarde, sino también en las vaquillas por las mañanas. Usted mismo ha reconocido que no se perdonaría que alguien pudiera pensar que solo se ocupa de las figuras del toreo, y por ello está todo el día trabajando en segundo plano hasta que ocurra un percance y entonces, finalmente, se reconoce su fundamental labor que tantas vidas ha salvado como si de un ángel de la guarda se tratase. Por sus manos han pasado algunos de los toreros más relevantes de las últimas décadas que han sufrido cogidas en la Misericordia, como Ortega Cano, Juan José Parilla, Morante de la Puebla, el Juli o Cayetano y Francisco Rivera, o incluso la más reciente, el subalterno Mariano de la Viña. Profesionales que antes de salir al ruedo invocan a santos y vírgenes, pero conscientes de que están a salvo si en el hule está el doctor Valcarreres. Cabe mencionar que no está allí solo, sino que en la enfermería dirige un equipo de anestesistas, instrumentistas, traumatólogo, hematólogo, un equipo entrenado en una lucha cara a cara ante la muerte que puede cambiar de rumbo en cuestión de segundos. Es indiscutiblemente necesario tener un equipo fiable para afrontar una herida por asta de toro. Esa cornada que tiene un orificio de entrada pequeño, pero que desgarra, contamina y destroza en diferentes trayectos todos los tejidos que encuentra a su paso. Mi madre, quien fue alumna del doctor en la Universidad de Zaragoza, frecuentemente me recuerda que nunca olvidará la clase sobre la cirugía de la herida por asta de toro y el énfasis que el doctor hacía en lo frecuentes que son estas heridas en las ferias de los pueblos de toda la geografía de nuestro país. Por ello, en reiteradas ocasiones, el doctor ha explicado que todo médico debe estar familiarizado con ellas para poder salvar vidas. No solo la de los toreros que se la juegan durante la lidia, sino también la de los mozos que corren delante de reses en todos los festejos en las calles que tienen lugar en España. Para ejercer su profesión, como él mismo ha dicho en más de una ocasión, se tiene que ser aficionado a los toros. Sería inviable sacrificar tanto tiempo y esfuerzo por una labor que por momentos es infravalorada, si detrás no hay una pasión que mueva cielo y tierra. Y por si no fuera poco, esta ocupación conlleva una responsabilidad tan grande como la de salvar una vida humana que puede estar discutiéndose entre la vida y la muerte. Creo que hablo por todos los aquí presentes al reconocer su honrada decisión de acudir a la Misericordia, no para ver una corrida de toros como aficionado que es, sino pensando en la exigente tarea que puede esperarle en su particular lucha con el pitón del toro. Espero que hoy no tenga tanta presión como en el quirófano de la Misericordia y que disfrute de esta tertulia entre aficionados que le trataremos con el respeto y admiración que merece su vocación. Doctor, bienvenido a la Asociación El Toro de Madrid. Buenas
Buenas tardes, señoras y señores. Para mí es un honor estar aquí con todos vosotros. Bueno, voy a pegar el tratamiento por no estar aquí. Estar con todos vosotros. Ciertamente os conocía por el prestigio bien ganado que tenéis en toda España, más allá de nuestras fronteras, y estoy dispuesto. Me dijo que no tuviera miedo cuando viniera, qué tal, qué cual. Bueno, aquí estoy a responder lo que me pregunten, que si lo sé lo contestaré manifestando la verdad, y nada más. Ciertamente la presentación que ha hecho creo que se ajusta un poco a mi filosofía de vida. Ha transcurrido todo en torno a la cirugía. Llegué a conocer a mi abuelo, que ya era cirujano, fue cirujano jefe del Hospital Provincial de Zaragoza, como lo fue mi padre, y como a la muerte de mi padre salió en la plaza de oposición y lo fui yo, y después hemos sido cirujanos también de la Misericordia. Mi nombre siempre digo que está ligado a la Misericordia porque mi padre tenía una casa de descanso en un pueblo de Zaragoza que se llama Borja, que tiene una especie de zona residencial que es el Santuario de Misericordia, y entonces yo heredé aquella casa y estoy en la Misericordia siempre que puedo, y después en la Plaza de Toros de Misericordia del Hospital de Zaragoza, que lleva la titularidad de Nuestra Señora de Gracia, pues será el correspondiente a la Casa de Misericordia. Así que tengo 3 hijos, estoy casado con una mujer que ha tenido la paciencia de aguantarme toda la vida, las cosas como son. Tengo un hijo que se dedica a las finanzas, mi hija que es cirujana, y mi hijo pequeño que es muy aficionado a los toros, que es abogado. Ya me preguntan, hablo, lo que lo que quieras, sí, no lo que ustedes me digan. ¿Por qué no? Bueno, puedo decir, refiriéndome al tema de los toros, nosotros pues hemos tenido una casuística muy importante que nos la han dado fundamentalmente en las vaquillas de la mañana en Zaragoza, que los primeros años producían una cantidad de heridos enormes, de tal forma que en estos momentos tenemos la casuística familiar, tiene más de 4.000 casos atendidos, ¿no? Entonces, yo nos pareció que sería interesante hacer un libro que publicamos en el año 14 sobre el tratamiento de las lesiones por asta de toro. Es un libro que tiene 400 páginas y yo creo que tiene la virtualidad de servir de manual para conocer a las nuevas generaciones, sobre todo, pues cómo son estas heridas, que no se debe dejar uno engañar, y saber que muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y ya está, yo creo que con esto podemos, vamos, yo si quieren continúo hablando, pero me imagino que... Va a tener oportunidad. Bueno, pues yo creo que va a ser mejor que nosotros vayamos preguntándole todo aquel que tenga inquietud o que quiera preguntar, que sabe que puede levantar la mano, y que el doctor seguramente pues encantado nos va a contestar, y yo creo que así nos vamos a soltar más para que él tenga, digamos, también un poco más de confianza. Yo en primer lugar pues evidentemente le quería que nos hablara como si nosotros fuésemos aficionados, pero sin que lo supiéramos ni que lo hubiéramos visto, qué es una jornada, cómo lo definiría, y luego ustedes, normalmente todos los cirujanos, como pasa aquí en la Plaza de Toros de Madrid, están siempre en las proximidades de la enfermería o en el callejón. ¿Cómo se ve una jornada y qué es lo primero que hay que hacer cuando llega a la enfermería? ¿Qué se hace lo primero? Vamos a ver, una cornada, por definición, vamos a decir, académica, es un traumatismo abierto. Hay una clasificación de los traumatismos mecánicos, de lo que son los golpes y eso que se clasifican. Los traumatismos cerrados son las contusiones y los abiertos son las heridas. Entonces, contusiones hay de 3 grados, primero, segundo y tercer grado, y las heridas ya son aquellas que se produce una separación, una herida en la piel, una efracción de la piel con separación de bordes y hemorragia. Eso es lo que dicen los libros. A partir de allí
¿Cómo son las heridas por astetoro? Pues evidentemente si lo que se rompe es la piel, pero no llega, por ejemplo, a romperse las vainas musculares, estamos en lo que se llama un puntazo. Si se da una circunstancia de que la piel puede permanecer íntegra, pero por producir lesiones importantes debajo, lo que se llaman las cornadas envainadas, o en la clasificación nuestra las llamamos heridas sobre sano, entonces esto correspondería a la clasificación de traumatismos que he dicho antes, que es de un autor, concretamente el segundo jefe de la clínica quirúrgica de Viena en tiempos de Theodor Billroth, Busenbauer se llamaba, corresponde a las contusiones de tercer grado. Entonces son lesiones compatibles con las que presenta una herida, pero sin embargo no está rota la piel. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque pasan desapercibidas y las heridas por astetoro dan mejor resultado en el tratamiento cuanto antes se trata. Hay otro tipo de heridas, por ejemplo, pueden ser únicas o múltiples, otras que se producen en las vaquillas y los recortadores lo vemos mucho. Por ejemplo, los recortadores llevan, muchos de ellos, pantalones de pelotari y entonces dan mucho de sí y la piel, antes de dejarse horadar, se deja distender y hay veces que el pantalón es más resistente y entra adentro, con lo cual en esas heridas no puede haber cuerpos extraños, porque evidentemente han sido heridas prácticamente enguantadas, que así las llamamos. En fin, y eso es en líneas generales. Desde lo que he comentado, desde cuando ustedes están en un festejo, se ubica en el callejón o en la proximidad de la enfermería, cuando ve que está ocurriendo el percance, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Cómo es ese momento de que va usted transcurriendo, entrando a la enfermería, esperando a que llegue el matador? ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Porque muchas veces los aficionados vemos una jornada que nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿qué se hará, no? ¿Qué se hará en ese momento? Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es no perder la calma, eso siempre, en todo momento, porque si no uno está perdido, ¿no? En segundo lugar, nosotros no estamos en el burladero, tenemos un sitio de privilegio que es un balconcillo detrás de la puerta de enfermería y tenemos acceso directo, con lo cual no nos vemos en pérdidas de tiempo inútiles. Luego siempre estamos alguno dentro de la enfermería, donde hay un circuito cerrado de televisión y podemos ver la corrida de toros desde la propia enfermería. Dicho esto, cuando sucede un percance, el que lo está viendo, sea en la televisión, que es muy, como dicen en Aragón, no sé si aquí se utilizará, muy alparcera, pues evidentemente se ven muchos detalles que te pueden orientar, y si se ve en la plaza, pues igual, por ejemplo, si hay una voltereta pero es muy armónico el movimiento del torero, pues puedes imaginar que le ha golpeado pero no lo ha tenido prendido, pero si por ejemplo en vez de hacer así se ve que en un momento hace así y luego continúa, pues puedes hacerte a la idea de que esos detalles pues se van aprendiendo con el paso de los años y con haber visto muchas corridas de toros. Pero vamos, ya estamos en la enfermería. Allí viene una primera situación que cada día tiene más importancia, porque la concepción del cirujano clásico hoy se ha perdido. Las nuevas generaciones vienen muy sectorizadas en especialidades y ya no es, por ejemplo, cirujanos, por ejemplo, de la época de mi padre, que abrían un tórax, abrían un abdomen, hacían una anastomosis vascular. Todo esto ahora ya hay que contar con cirujanos, vamos a decir, sectoriales. Por delante de los cirujanos, como es una situación de emergencia, yo doy siempre mucha importancia, vamos, y además lo digo de verdad, los anestesistas son vitales. Nosotros tenemos en la enfermería dos, entre otras cosas, porque en el caso de Mariana de la Viña, que es la última herida severa que tuvimos en Zaragoza, mientras un anestesista estaba intubando al enfermo, el otro estaba cogiendo una vía central, y eso pues te da una agilidad, y luego cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Es decir, el que tiene
por ejemplo, allí entra el herido, se va todo el mundo fuera, si es una herida convencional, que no es cataclísmica como fue el caso de Mariano de la Viña, solo se queda el mozo de espadas, que es el que lo ha vestido y lo va a desvestir con más agilidad que cualquiera de los demás. Está la policía en la puerta y no entra nadie, porque lo único que se puede hacer allí es estorbo, vamos a decir. Entonces, cada uno nos dedicamos a lo nuestro y evidentemente pues tiene que funcionar como un equipo. Bien entendido que tan importante es lo que hace el mozo de enfermería como lo que hace el cirujano, el anestesista, el traumatólogo o a quien corresponda actuar. Cuéntenos lo que se necesita en una enfermería y el equipo que son tanto físicos como materiales. Vamos a ver, es que lo que dice el reglamento son unas cosas. Yo la enfermería de la Plaza de Toros de Zaragoza siempre la he cuidado mucho porque nunca la he querido tener como un sitio de primera, vamos a ver, de actuar mínimamente para resolver el caso en una clínica, por ejemplo. Yo siempre he pensado que las heridas, cuando lo he pensado, lo he escrito y lo aseguro. Si se operan inmediatamente de producirse, vamos, esta es una norma quirúrgica que ya escribieron los franceses, y concretamente Lemaitre, que decía que cuantos más minutos pasan de una herida, pues si hay gérmenes de contaminada puede infectarse, todo eso. Es decir, que cuanto antes se opera, evolucionan mejor. En segundo lugar, hay una cuestión muy importante. ¿Qué hay que hacer en una enfermería? Si nos atenemos, o sea, ¿qué medios hay que tener? Si nos atenemos a lo que dice el reglamento, pues dice que tiene que haber un aparato de anestesia, tal cual, pero claro, todo eso a todas luces es insuficiente según las metas que te marques. Quiero decir, si pretendes salvar una vida ante un herido que tiene, pues que voy a decir yo, una que está en el límite de lo incompatible con la vida, pues tienes que tener un gran arsenal quirúrgico, porque si no, no puedes actuar y conocer dónde entras. Y luego, pues claro, nosotros tenemos, aparte del instrumental de la Plaza de Toros, el instrumental propio nuestro que ya procede de mi padre, que es un instrumental que estamos muy habituados a utilizar y la realidad es que yo creo que está muy bien dotada la plaza. Muy bien. Bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas. En primer lugar, Rosco. Buenas noches. Bienvenido aquí a esta asociación que somos unos aficionados que estamos dispuestos a escuchar todo y de todos los grandes de España en este punto. Es usted una eminencia. Yo ya lo sabía desde que le conocí en la discoteca Caché de Madrid. Ya hemos hablado ahí en Petit Comité que hace 38 años o por ahí. Y entonces esa grandeza la tenemos hoy aquí en la asociación. Desde este momento esta asociación será más grande. Siempre recordar que por aquí pasó el doctor Balcarreres. Siempre se va a hacer así. ¿Frente? Y ahora ya una pregunta y media. ¿En algún momento se ha puesto usted nervioso? ¿Ha perdido la calma? ¿Se le han reirado las pantorrillas cuando ha entrado alguien? Una. Y la otra, explíquenos, aquí a los presentes, me río un poco, de cómo se conocieron Ortega Cano, Rocío Jurado y en su clínica. No. Respecto a la primera pregunta, sinceramente no, porque me parece que hay cosas que no conducen a nada, yo no sé si me puede pasar. Desde luego, si atisbo que un día me puede suceder, evidentemente dejaré esta profesión, eso está claro, porque sí, atisbo que me pueden temblar las piernas, ya comprendo el concepto que dice. No, yo creo que hay que ser, como dice el refrán, a mal tiempo, buena cara. De una situación, eso pues tienes que crecerte ante la adversidad. Respecto a la segunda pregunta, se conocieron Ortega Cano y Rocío Jurado aquí en Madrid, pero yo había operado a la madre de Ortega Cano en Zaragoza de un problema ajeno naturalmente a los toros, que la señora estaba enferma y en el posoperatorio pues tenía un médico amigo y coincidieron allí
personas, José Ortega Cano, que llevó a su madre a ese médico, y Rocío Jurado, eso es así de cierto. Se conocieron así. Muy bien. José Ignacio Marcos. A ver, el micrófono. Hola, buenas tardes, doctor, y gracias por el privilegio de poderle escuchar en persona, porque a través de los vídeos lo podemos ver. Yo quería comentarle cuál ha sido la evolución del sangrador desde el cuarto del ULE hasta que dejó de funcionar en la enfermería taurina. No le he entendido bien la pregunta. Sangrador. La evolución del Sangrador. Del sangrador. del sangrador. Muchos años Sí. que no existe. La figura del sangrador normalmente iba... Me habla Antiguamente usted que Ya. tiene desde Eso sí. libros desde el siglo XIX, Sí, claro. entonces iba normalmente el químico y el sangrador, ya. luego el cirujano sangrador, luego el barbero sangrador, no sé qué. Perfecto. Sí. Entonces, ¿cuál fue la evolución y cuál era la función? Es que yo no la veo. La función del sangrador en la tauromaquia. Vamos a ver, es que todo esto entra un poco, vamos a ver cómo le explico yo. De los años que estamos hablando de los siglos XVII prácticamente, que es cuando se vislumbra que ha podido haber algún festejo taurino y eso, y que había sangradores, lo que eran cirujanos, barberos, todo esto, sobre la evolución que viene, sobre todo de la escuela francesa. Evidentemente, hombre, la preparación que tenía era mucho más práctica que técnica. Por ejemplo, Ambrosio Paré, que fue un grandísimo cirujano francés, pues fue el primero que dijo que las heridas que se producían en las guerras de la época pues no se debían de escaldar con aceite, que es lo que hacían al principio, que decía, con esto matamos todo, vamos. Y la evolución ya luego viene, yo le diría, por ejemplo, en el tema de las heridas por asco de toro, hay un hecho que lo tienen aquí presente en la Plaza de Toros de las Ventas, que fue la aparición de los antibióticos. Alexander Fleming, un timbre de gloria para la cirugía taurina. Y luego ya fue el progreso de otras ciencias lo que ha permitido a la cirugía progresar. Es decir, por ejemplo, los profesores de la anestesia, fíjese usted, pues una herida torácica sin poder intubar a un enfermo, antiguamente pues era prácticamente, o tenías en una enfermería una cámara hiperbárica para poder estar operando, lo cual era, tenías a Wolfsburg en Suiza y nadie más, pues en fin, era impensable. Y a partir de ahí se creó una serie de cirujanos. Es una pregunta muy interesante. Cirujanos generales que eran muy completos. Yo he conocido a unos auténticos patriarcas de la cirugía española y extranjera de la época cuando yo tenía veintitantos años. Cuando tenía 20 y tantos años, me voy a poner así, que así ya... Por un poco de humor, que al micrófono hay que arrimarse un montón. Sí, pues no me voy, pero voy a poner en el suelo. Ya. Bueno, pues hubo una playa o unos cuantos que eran patriarcas de la cirugía, que eran completísimos, que lo que he dicho antes, operaban tórax, operaban abdomen, realizaban cirugía vascular arterial directa y todas estas cosas. Claro, hoy la sociedad va por otros derroteros. Hoy lo que era la antigua cirugía, llamada también la patología quirúrgica, patología externa, porque operaba en la antigüedad pues las cosas que estaban a la vista, un grano, una cosa así, pues ya ha pasado a dominios de lo que era la medicina interna, así llamada, porque trataba de las enfermedades que estaban en el interior. Y hoy, por supuesto, evidentemente ya en las enfermerías de plazas de toros, el jefe tiene que ser o cirujano general, o traumatólogo, dice el reglamento, y la realidad es que, como todos los cirujanos pasan por un periodo MIR, pues tienen una formación completa en las distintas especialidades. ¿Le he contestado? No, dígame.
Bueno, realmente la figura, digamos en el contexto de su explicación, la figura del sangrador prácticamente no aparece. Es decir, yo no veo un sangrador, por lo que yo entiendo, soy un total desconocedor de esto. Simplemente que he leído la figura del sangrador en la medicina española, por lo menos en la española. Sí, pero... Y entonces yo no veo a ese señor sangrador en una plaza de toros, atendiendo a un torero, o sea, del siglo XVIII, del XIX. Que si me habla de la figura del sangrador en concreto, que es el que hacía las sangrías, evidentemente ese no. Yo lo que pasa es que le estaba hablando de la evolución de la cirugía hasta llegar a la cirugía taurina actual. El que hacía las sangrías se hacían cuando un paciente tenía una cantidad exagerada de número de glóbulos rojos, por ejemplo, y había que quitarle periódicamente sangre porque tuviera los niveles que tiene una persona normal. Eso era, y luego se trataban muchas enfermedades por medio de sangrías, aplicando sanguijuelas y eso, pero vamos, es que estamos hablando de unos tiempos muy añejos. Quiero decir, eso yo evidentemente tampoco lo veo en una enfermería, porque si hay que poner algo de sangre, precisamente, no, o sea que eso, pero y cada día se pone con más reparos, quiero decir que se ponen primero cristaloides, expansores del plasma, hasta que se llega a poner. ¿Cuál ha sido la cornada más fuerte que ha visto, tanto en su época como cuando ha estado con su padre o incluso con su abuelo? Y si ha pensado alguna vez de que el matador o la persona no salía para adelante. Vamos a ver, quizá por la proximidad en el tiempo, yo creo que una de las heridas más graves que ha habido en la historia del toreo, y que lo pueden contar, es la de Mariano de la Viña, porque tuvo una rotura de arteria femoral superficial, que es la arteria más importante de la extremidad, en una herida que entraba por el triángulo escarpal, es decir, por cara anterior del muslo. Tenía en el otro lado, esto era en el lado derecho, en el lado izquierdo, una herida en región glútea que penetraba por la escotadura ciática, con lo cual se llevó por delante el nervio ciático en buena parte, llegaba hasta el segundo y tercero orificios sacros, y luego tenía un traumatismo craneoencefálico importantísimo, tanto que estuvo que entró ya en coma, que yo no sabía si estaba vivo o muerto. Esta herida es aleccionadora por la serie de circunstancias que se dieron, que si, vamos, que yo soy creyente, pero si no hubiera creído ese día, yo le aseguro que hubiera salido de la plaza de toros creyendo en la divinidad, porque parece que las cosas las fuimos haciendo a lo largo, y que yo se lo cuento, porque pues vamos a ver, mire, yo tengo un conserje que se llama Manolo, con el que tengo mucha confianza, es un hombre más joven que yo, y la realidad es que con él digo, pues tenemos que mirar a ver si conseguimos esto y lo otro, y hablamos mucho, por supuesto con el equipo quirúrgico, pero también a Manolo le digo, tenemos que probar a ver esto. Y entonces ese verano me dio a mí, porque teníamos que conseguir un procedimiento de hemostasia que nos permitiera en un breve tiempo hacernos con una hemorragia de una extremidad, es decir, voy a concretar más, desde las costillas para abajo. Entonces estuvimos mirando cuestiones, porque los que utilizan los servicios de emergencia militares, pues unos son muy anchos y no te permiten operar, que sería el paso siguiente, unos tienen unas limitaciones u otras. Y entonces estuvimos probando uno, y en el verano nos íbamos allí, yo le ponía una especie de torniquete que creamos, que se lo ponía a él hasta que desaparecía el pulso en el pie, y digo, bueno, pues esto es eficaz. Luego me lo ponía él a mí, porque claro, era un toma y daca, ¿no? Y así pues fuimos creando un sistema que lo teníamos preparado por si había que utilizarlo en la enfermería de la Plaza de Toros. Bueno, eso era. En segundo lugar, yo siempre he tenido presente que hay un tipo de lesiones, por ejemplo,
que hay que tenerles un respeto máximo porque allí van la vida de cualquier forma. Son las lesiones del cuello, porque se afectan al aparato respiratorio, quiere decir, a la tráquea, a lo que es la laringe, eso, pues siempre tienes una salida de sacar el enfermo, el herido, adelante, haciendo un estoma traqueal. Pero si sucede en el esófago también. Pero claro, si aquí se afecta, por ejemplo, una arteria carótida primitiva, en la zona, si es izquierda o derecha, si se liga, se produce un infarto cerebral del hemisferio correspondiente, con lo cual la situación ya es muy severa. Entonces yo con eso hace muchos años que tengo en la clínica, en la enfermería de Zaragoza un shunt de Pruitt-Nájera que a mí me parece que es una auténtica maravilla porque se puede utilizar en una carótida, se puede utilizar en una arteria femoral, se puede utilizar ahí de distintos calibres. Es una especie de tubuente por el que se pone, si me sujetan un momento, vamos a poner, si esto es la T, este sería el palo largo, esto se conecta a un gotero por el que pasa heparina y suero, y por aquí, si esto fuera, vamos, ahora pongo esto la T, pues por aquí se pone en una zona de la arteria seccionada y aquí en el otro se hinchan unos balones que llevan, se sujetan bien por si hay que trasladarlo o algo y va pasando la sangre de un sitio a otro, con lo cual no se queda en isquemia en ningún momento en la extremidad. Esa es la virtud que tiene, que por ejemplo luego no hacen síndromes que se llaman compartimentales post-revascularización y esas cosas las teníamos todas, las utilizamos y la realidad es que la evolución de las heridas de Mariano de la Viña, pues dando gracias a Dios, pues fueron muy buenas, ¿no? Pues vamos a continuar aquí, caballero. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, soy Alfonso de la Fuente, soy ginecólogo. Sí, muy aficionado a los toros, claro, soy abonado aquí en Las Ventas. Y tenía muchas ganas de poder conocerlo, aunque fuera en la distancia personalmente, porque realmente, a ver, yo he presenciado, he vivido mucho tiempo en Sevilla, he presenciado jornadas muy graves, algunas de ellas pues mortales. La verdad que no entiendo todavía cómo Mariano de la Viña puede salir adelante. He leído el parte que hizo después de la jornada, vamos, de la acogida, y luego la evolución posterior, también los tratamientos en el hospital, y realmente sigo sorprendido. Hace poco volvió a salir, leí de usted en la prensa, una entrevista donde hablaba pues en concreto de este caso, como usted ha dicho, probablemente es uno de los más graves o el más grave que se ha producido en los últimos años. A ver, yo quizá el más grave que he vivido ha sido el de Manolo Montoliu, que desgraciadamente no hubo nada que hacer, ¿no? Además yo en aquel momento tenía cierta relación con el doctor Ramón Vila y bueno, me contaba un poco lo que había ocurrido y la verdad que fue trágico. Pero realmente creo que, como decía antes, la acogida fue una situación cataclísmica porque me llamó la atención que el retroperitoneo, que quizá fuera el problema más importante, ¿no? En aquel momento se pudiera abordar con tanta rapidez y se pudiera de alguna forma corregir esa hemorragia que tenía tan enorme. Por supuesto, claro, lo de la femoral, ¿no? Y luego el traumatismo craneoencefálico, pero realmente, o sea, era un cúmulo de circunstancias, era un cúmulo de lesiones que todas, per se, eran gravísimas. Y realmente me ha gustado lo que ha dicho tiene que haber una coordinación perfecta. Efectivamente, los anestesistas son fundamentales. A ver, nosotros yo no veo jornadas, aunque he estado de cirujano taurino en alguna plaza, pero de alguna manera cuando tenemos, sobre todo en ginecología, problemas vasculares serios, realmente nos cuesta mucho trabajo el poder hacerle cara a esto y hacerlo con tantos focos abiertos. O sea, no se trataba de una jornada grave, se trataba de 3 o de 2 jornadas graves y un traumatismo craneoencefálico. Quiero decirle que siento admiración por usted, de verdad. Creo que lo que ustedes hicieron en aquel momento
es algo que me resulta difícil, y yo cuando alguien, un compañero mío, se lo cuento, se quedan asombrados, porque realmente podemos entender la extrema gravedad de la situación. Y usted en alguna entrevista ha dicho, Mariano de la Viña entró clínicamente muerto, y me parece que es lo lógico. Y la verdad que, bueno, pues solamente quería manifestar esto. Muchas gracias. Yo, si quiere, le explico algún detalle técnico que le puede. Vamos a ver, el abordaje retroperitoneal de los vasos es una técnica que cuesta hacerla 3 minutos, y uno se hace con el control de la aorta y de la cava con una facilidad espantosa. Tiene la ventaja de que se rechaza todo el paquete intestinal hacia adelante y se queda el retroperitoneo a la vista, con lo cual yo pude calibrar varias cosas. En primer lugar, la herida de la arteria femoral superficial estaba a la vista, pero tenía una hemorragia patente de tal importancia como la de la arteria femoral, que era la de la arteria hipogástrica, la arteria ilíaca interna, que estaba saliendo a través de la región glútea. Como bien conoce, la arteria hipogástrica tiene una ligadura muy mala, si no es eso, pero claro, la ligadura conlleva muchísimas cuestiones. En primer lugar, que se queda sin vascularización la región glútea, porque todos los músculos glúteos proceden, las arterias glúteas dependen de la hipogástrica. La pelvis menor resulta afectada, lo cual es otro problema, y entonces yo lo que vi es que por vía abdominal, teniendo todo muy de cara, pero yo vi que la herida penetraba en la pelvis menor, pasaba entre la vejiga y el recto, y entonces digo, si yo entro por el lado derecho, aquí voy a trastocar la zona de los nervios pudendos, el plexo hipogástrico en su conjunto, y a este enfermo, a este herido lo puedo dejar en una situación muy precaria. Y entonces allí Dios me iluminó, porque dije, voy a solucionar el problema de la arteria femoral, voy a hacer una compresión como pueda de la arteria ilíaca, que es dificilísimo, porque los clásicos muy antiguos de los años 20 del siglo pasado, naturalmente, pues decían que había que hacer en el hueso ilíaco había que hacer un cuadrado para poder abordar una de las arterias glúteas. Y entonces lo que hice fue trasladar al herido para hacerle radiología intervencionista. Y pasamos por la arteria femoral, pasó el radiólogo intervencionista por la arteria femoral izquierda, pasó un catéter, lo metió en la arteria ilíaca interna izquierda, y entonces embolizó la arteria. Claro, la circunstancia, eso es el tributo que se paga, que la falta de riego en la zona de la arteria, pues es que estaba arrancada en el comienzo, prácticamente sangraba la ilíaca primitiva, porque estaba a 2 dedos del origen de la arteria. No sé si me he explicado en esto bien. Y lo otro, yo evidentemente creo que los pasos eran unos pasos que eran muy raros. Yo me enteré de que Mariano de la Viña estaba vivo cuando toqué la aorta, O sea, hasta ese momento ni se percibía pulso central ni nada. Y después de que había estado, en fin, esa es la realidad. Claro, lo que pasa es que es muy distinto contarlo aquí, que estamos delante de una mesa tranquilamente, a hacerlo delante de un paciente que sabes que se está muriendo. O sea, que realmente todo ese mecanismo tiene que estar muy automatizado para poder abordar de una forma eficaz como fue esto, ¿no? Y tener la sangre fría de decir, bueno, voy a atender más la femoral, voy a atender más la femoral, voy a intentar hacer compresiones en el retroperitoneo y tal. En fin, que realmente son circunstancias que cuando tú las has vivido, no tan graves, afortunadamente, pero sabes lo que eso supone y la sangre fría que hay que tener y la habilidad para poder llevarlo a cabo. Enhorabuena. Le digo, otro caso, por salir de este, que luego lo que me pregunten yo les contestaré, fue el de Juan José Padilla. Juan José Padilla tenía una herida que era tremenda, porque tenía fracturados el maxilar superior, el maxilar inferior, el suelo de la órbita, tenía el malar, los huesos propios de la nariz, tenía la hemifacies izquierda, la tenía deshecha. Bueno, entonces
aún tenía un cuadro peor, y es que tenía una órbita abierta de tal forma que al respirar salía el aire por la órbita, porque el ojo estaba fuera de su ubicación natural, con lo cual allí yo vi muy claro varias cosas. Primero, que yo con levantar el colgajo de piel veía que estaba sangrando la arteria maxilar interna, que es una de las dos terminales de la carótida externa, y lo que se debe hacer es ligar la carótida externa. Pero también tenía muy claro que sin hacer un TAC no se puede entrar a operar una herida del macizo craneofacial, porque saber dónde empieza, pero no saber dónde acaba. Y a lo mejor resulta que acaba en el cerebelo, en el lóbulo frontal o donde sea. Con lo cual yo allí lo que tuve que hacer fueron dos cosas. Tenía el nervio facial arrancado, y eso no es operación que requiera urgencia, sino que se puede demorar, no digo sine die, pero se puede demorar más de un mes y incluso más tiempo. Y lo que había que reparar era la cara, me refiero el macizo óseo que estaba roto, y luego hacer hemostasia. ¿Qué tipo de hemostasia tenía que hacer? Pues sobre el plano óseo no podía hacer otra más que hemostasia por compresión, porque si yo pongo una pinza y cojo el nervio facial, me hubiera dejado con un déficit del nervio facial para toda su vida. No me quedaba más remedio que hacer un procedimiento que era menos seguro, vamos a decir, pero mucho más práctico, y luego el traslado pues se hizo de una forma que yo no me hubiera quedado con la duda de que tenía una hemorragia, vamos, que hubiera podido poner en peligro su vida. Era controlar la vía aérea, hacer un escáner y después actuar para hacer hemostasia, y para eso, y efectivamente se hizo eso. Y posteriormente el doctor García Perla le operó en Sevilla, le puso un injerto de nervio sural, de un nervio de la pierna, en la cara, y quedó pues francamente bien. Claro, el problema de la visión es que estaba perdida porque tenía una elongación, pero eso ya entró con el ojo fuera en la enfermería de Zaragoza. Muy bien. Os estoy viendo las caras y estamos todos, yo creo que el rojo le ha dicho que si no perdía la calma, y es que me lo creo totalmente, porque lo está contando aquí, que estamos todos, que diciendo, madre mía, que si estuviéramos en esa situación. Pero bueno, vamos a seguir porque veo que hay muchas preguntas y creo que todas pueden ser interesantes. En primer lugar, María, por favor, si pasáis el micrófono. Bueno, lo primero, darle las buenas noches, doctor, y agradecerle que haya venido. Creo que va a ser una de las charlas más interesantes de este invierno. Mostrarle mi admiración, igual que ha hecho el colega, porque yo creo que tener la capacidad de salvarle la vida a alguien es impresionante, y yo me quito el sombrero. Luego quiero hacerle varias preguntas. Una es, estamos acostumbrados a oír mucho lo de la expresión de la cornada mortal por necesidad, ¿no? Y parece que cuando los toreros han pagado el tributo y han fallecido, parece que estamos acostumbrados a que sea como algo muy momentáneo, o sea, el caso de Montoliu, el caso del Gillo, que mueren inmediatamente en la plaza. Pero nos raya más, o por lo menos a mí, y lo he comentado con otros amigos aficionados, cuando el torero no muere in situ, y el caso, por ejemplo, de Fandiño, que es incluso trasladado a un hospital, o el caso de Paquirri, que también es trasladado a otro hospital, y luego fallecen, ¿no? O en el camino, o fallecen a la llegada del hospital. Entonces, esas cornadas también son mortales por necesidad, o sea, se justifica, porque parece como que una cornada, cuando le llevan a la enfermería, como que le medio apañan y le pueden trasladar, es como que ya todos como que tenemos muchísima más esperanza, ¿no? No pensamos que vaya a llegar el fallecimiento del torero. Otra pregunta era que no sé dónde lo he oído o lo he leído, no sé si incluso en otra tertulia que se organizó aquí hace muchos años con otro doctor cirujano también de heridas de asta, es que las heridas de asta de toros afeitados son muchísimo peores que las heridas de un toro que no ha sido afeitado. Entonces quería que nos comentara usted eso. Y tercera pregunta, es que tengo muchas, Roberto, no sé si me vas a regañar. Tercera pregunta, a ver si usted, como habrá hecho de todo, de vaquillas, de oros por las calles, a ver si nos podría contar, claro, la dificultad que tienen los cirujanos cuando se enfrentan a operar a personas que no están en condiciones para ser operadas, porque al fin y al cabo los toreros
tienen no una preparación, ¿no? Pero tienen una forma física preparado y es mucho más fácil como paciente. Y luego además, pues todos sabemos que los toreros se cuidan mucho antes de la corrida, que no comen en exceso, o si tienen que ser anestesiados, evidentemente. Entonces, que nos cuente usted un poco el rodaje o lo que puede vivir un cirujano en esas plazas o en esas capeas en las que se tiene que enfrentar a gente que está alcoholizada, que tiene un nivel de alcohol altísimo. ¿Cómo puedes tú abordar a un paciente de esa forma? Y luego, por último, es que ha comentado usted una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y es que el único que se queda en el quirófano de todos los profesionales es el mozo de espada. Entonces jamás lo hubiera pensado. Yo pensaba que lo dejan ahí, que todo el mundo sale y que le rompen el traje directamente los enfermeros o los auxiliares de enfermería que estén allí. Pero es el mozo de espadas el que se encarga de quitarle el traje, o se lo corta, o cómo lo hace. No, vamos, estoy hablando de bueno, le contesto la última y luego sí, le he hecho retomamos las otras. Estoy hablando de heridas que son convencionales. Cuando es una situación cataclísmica, entonces se va todo el mundo fuera, porque evidentemente no vea usted lo que es cortar un traje de luces, porque es terrorífico. O sea, si nosotros hubiéramos perdido mucho tiempo en quitarle el traje de luces a Mariano de la Viña, no hubiéramos podido llegar a actuar más que sobre el traje de luces de Mariano de la Viña. Hubiera sido un desastre. Vamos a ver. En situación de una herida de muslo, una herida que sangra más, menos, en fin, una herida de cualquier localización, desde luego el que mejor sabe cómo hay que desvestir es el que lo ha vestido, eso está claro. Y los demás, evidentemente, el tiempo que puede perder el mozo de espadas es menor que el que podemos utilizar nosotros. Y sobre todo que el factor tiempo en una enfermería es la vida de un herido. En el caso de Mariano de la Viña, yo se lo digo, no se le quitó el traje de luces. Evidentemente, yo no me dio tiempo ni a ponerme una bata. Si yo dio la casualidad de que yo estaba metido en la enfermería, estaba hablando con el anestesista. Por eso lo intubo nada más llegar uno de ellos, vino el otro, y yo ya, una vez eso me quité la americana y me puse perdido, como se puede imaginar, de sangre por todos lados. Pero evidentemente le dije al conserje que, lo llamábamos el ingenio, lo que habíamos hecho aquel verano. Digo, Manolo, el ingenio lo puso y me hice hemostasia para que en 3 minutos pudiera yo localizar la aorta. Que es fácil porque se despega totalmente el paquete abdominal y se queda como un libro de anatomía. Es un campo precioso. Pero es que este procedimiento lo utilizó en el año 63 mi padre, que estaba de espectador en Tarazona de Aragón con Jaime Hostos, y le salvó la vida. O sea que aquello le pudo ligar la vena ilíaca externa. Pero yo se lo vi utilizar a mi padre con un matador de toros que muchos de ustedes se acordarán de él, que era Miguel Márquez, que fue figura del toreo. Pues tuvo una rotura de vena femoral en Zaragoza. Y yo le vi hacer, y yo lo hice ya, porque eso ya me correspondía a un matador de toros aragonés, que lo hirió aquí en Madrid alguna vez, yo creo que 1 o 2 veces por lo menos. Se llama Juan Ramos, que tuvo una rotura de vena ilíaca externa en la puerta de la enfermería. Si ese enfermo lo hubiera cogido en el otro extremo de la plaza, yo hubiera tenido dudas de que le hubiera dado tiempo, porque lo tuvimos que operar también con el traje de luces, y eso quedó bien. Pero y ahora le contesto a las otras que si le digo la verdad, yo pensaba que iba. La primera ha sido sobre los toreros que mueren directamente en la plaza. Perfecto. Y otros. En estos momentos está constatado que hay unas lesiones que sí son incompatibles con la vida, al margen de otras que ahora hablaré, que son las heridas cardíacas. Todas las que ha habido se han seguido de exitus letales, todas esas. Las demás cabe una posibilidad muy remota de poder hacer algo. Digo muy remota en las que son, pues, por ejemplo, de la aorta torácica, ya de por sí son malas y luego crean unos problemas terroríficos. En uno de los viajes que hice a Estados Unidos, por ejemplo, pues me entretuve
por así decirlo, en ver cómo iban los operados que decían que operaban de aneurismas de aorta torácica, que son unas entidades muy severas, que tienen una mortalidad muy amplia, pero claro, muchos de ellos estaban en una UCI que habían superado la intervención quirúrgica, pero tenían, por ejemplo, isquemias medulares, y con lo cual tenían unos problemas añadidos que eran fatales. Es decir, que eso yo creo que todas esas que están a caballo entre lo posible y lo imposible, eso es. Pero de todas formas, le voy a decir a otra pregunta que me ha hecho, le voy a decir una frase que se puede aplicar para cualquier cosa en la vida, y que es una frase del profesor Layard, el autor del libro de cirugía de urgencia francés, que era de finales del siglo XIX. Dice, se refería el hombre a la búsqueda del intestino en las hernias estranguladas, y dijo una frase que es lapidaria, y apúntenselo todos para cualquier cosa, empresa que vayan a hacer. Dice, es tan claro, tan claro, tan claro, que si se duda, no es. Esa es una frase de cirujano de verdad. Yo creo que aún le tenía que responder alguna. Me ha dicho. ¿Los toros afectados? Sí, y otra. Y las heridas estas que hemos dicho, hay dos posibilidades. Cuando se está en una enfermería, puedes llegar y ver o esperar para ver. Yo, mi experiencia, ya le digo, yo si me entra un enfermo sangrante, no esperaré para ver, ni trasladaré para ver. Actuaré en la enfermería, porque es lo que vi que hizo mi padre estando de espectador en Tarazona, lo que le he visto hacer en Zaragoza, lo que he hecho en Zaragoza, y me ha ido bien. Y entonces pues me parece que es preferible llegar y ver que esperar para ver, porque el otro hay veces que da malos resultados. Y en cuanto a los toros afeitados, depende del tiempo que lleven afeitados. Si un toro lleva afeitado más de 15 días, ya tiene noción de que le falta un trozo de pitón, y entonces tiene la misma, vamos a decir, las mismas posibilidades de herir que otro. Es decir, si a un toro le afeitamos el día que se va a torear, estoy poniendo, porque yo creo que los toros no se afeitan. Aparte. La cirugía no sabemos, pero también yo no. Bueno, sí, ya, no, los de rejones, perfecto, sí. Pues si un toro de rejones se afeita por la mañana, por decir, o una semana antes, el animal no tiene percepción de que le falta el pitón, y entonces va a derrotar a lo mejor en un burladero y no llega. Sí, pero yo me refiero a la herida que hace. No, sí, pero claro, pero la distinción es que hay dos posibilidades. Una es esa, que no llega, pero claro, si ese mismo toro que llega, porque ha habido un desajuste entre el torero y él, evidentemente la herida que produce es muy superior, eso está claro. Eso. Y luego cuando son toros que llevan afeitados tiempos, que ya están acostumbrados a estar en el campo y ya se han hecho a la amputación que tienen, pues evidentemente si hieren también, hombre, la parte de pitón que entra prácticamente serían asimilables, pero en ese caso evidentemente son peores las de un toro que esté afeitado que no sin afeitar. No sé si le he contestado. Sí, y un poco nos contara un poco su andadura en los festejos no mayores, sino en, pues, cuando va a hacer, cuando claro, se encuentran a pacientes que no están preparados para ser operados. No, no, tiene que estar, esto es como el soldado que se esté preparado o no, pues hay que operarlo, ¿no? ¿Se entiende? O sea que no cabe la menor duda que hay que hacerlo. Si no se puede hacer con anestesia general, nos referimos porque no esté en condiciones, ¿no? Pues se hará con anestesia epidural, como sea, y si no, vamos, habrá que inventarlo, pero desde luego lo que no se puede dejar es un enfermo que se exsanguine, que pierda toda la sangre sin hacer nada. Es decir, si no se sienta uno encima del enfermo y comprime esto o algo, hay que llevar la imaginación al poder, ¿eh? Muchas gracias. A raíz de esto, yo le quería hacer dos preguntas. La primera, ¿usted cree sinceramente que habría podido salvar de la cornada a un torero de estos recientes que han fallecido? Y otra pregunta es,
de todas las jornadas mortales a lo largo de la historia de la tauromaquia que ha habido y que, aunque usted no haya vivido o tal, si ha tenido alguna vez algún sueño o algún pensamiento diciendo me habría gustado estar en esta acogida, atender esta jornada. Si tuviera un sueño de ese tipo, dicen que hay que comprar lotería, ¿no? Si sueña, pero no he tenido ningún sueño. Vamos a ver, no me hubiera gustado estar en ninguno de los escenarios que se han producido. Las heridas cardíacas, yo ya digo que mientras no se demuestre lo contrario, esto ya es así, son heridas incompatibles con la vida. Yo, ojo, estoy hablando de las heridas cardíacas por asta de toro. Las heridas por arma blanca, yo tengo operados 2 y los 2 están vivos, quiero decir. Me herían el ventrículo izquierdo, coincidió que estaba yo operando en el hospital y lo trajeron, era un recluso que estaba en la cárcel y tuvieron una discusión por el motivo que fuera y le hirieron en el ventrículo izquierdo, en el abdomen y en el tórax, en el lado derecho. Y el hecho concreto es que se curó, pero no es comparable. Mire, en el año 85 yo operé en el hospital 25 heridos por arma blanca, que luego publicamos y durante mucho tiempo estuvieron en internet casi porque viene la segunda parte. Las lesiones vasculares que yo publiqué también anduvieron mucho tiempo, las lesiones arteriales por asta de toro estuvieron muchísimo tiempo en internet porque prácticamente los libros de cirugía vascular se encargan más de la arteriosclerosis, de la cirugía de las arterias coronarias, del sector iliofemoral, del femoropopliteo, de tal, pero de los accidentes vasculares en general se dan un poco como amortizados. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que ante una herida, yo por lo menos, yo siempre me voy en esa línea. Yo no tengo experiencia en los toros estos de calle porque no estoy más que en la plaza de toros de Zaragoza y allí pues los enfermos, los heridos que vienen por la mañana, pues los operamos, concretamente el día de Mariano de la Viña, he dicho antes, pues que tuve que operar una herida penetrante en tórax. Las de arma blanca sí, son compatibles con la vida y las de asta de torneo. Porque las heridas por arma blanca son heridas incisas como si fueran producidas por un cuchillo, por un eso. Y las heridas por asta de toro son contusas, muy contusas, y en vez de ser secciones de los vasos, lo que se produce son arrancamientos de los vasos. Es decir, que en el caso de Mariano de la Viña, un cabo de la arteria femoral estaba allá y el otro estaba allá. Es decir, sin embargo, en una herida, mire, yo le voy a contar, en estas heridas que del año 85, uno era un chico que iba por una calle muy próxima a la plaza de toros de Zaragoza y le pidieron por la noche dinero y el hombre llevaba 25 pesetas. Y entonces le no llevo más que esto y le dieron una cuchilla en el cuello y en el abdomen. Bueno, total que lo trajeron al hospital y resulta que la anestesia que estaba de guardia aquel día, yo empecé a abrir el abdomen porque en apariencia no sangraba el cuello. Y entonces dice, está perdiendo mucho volumen. Y entonces resulta que dejé el abdomen y fui al cuello porque digo, tiene que haber un problema aquí. Tenía seccionada la carótida y la yugular interna y pude suturar las dos y el chico se curó muy bien. Pero fíjese lo que es herirle, que estuvieran apuestos los dos cabos, porque si no hubiera hecho lo que he dicho antes, un infarto de cuando hay un arrancamiento. Eso sí. Muy bien, vamos a continuar. Julián Vaquerizo. Aquí. Muchas gracias por su presencia, de las más interesantes tertulias que yo estoy viviendo en la Asociación del Toro de Madrid. Yo quería preguntarle un poco, irme un poco a la historia de Manolete, que fue estabilizado en la plaza y luego le pusieron, vino el médico de Madrid y le pusieron, ¿por qué murió Manolete en concreto? Porque estaba estabilizado por
por la transfusión que le pusieron después, y si a lo mejor si no le hubieran puesto la transfusión hubiera salido adelante. Primera pregunta. Y en segundo lugar, cuando vino el Juli, ¿cómo se le encontró? ¿Qué situación se vivió usted en ese momento cuando vino el Juli de Sevilla? Muchísimas gracias, ¿eh? Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, la herida de Manolete. La herida de Manolete, yo conocí al cirujano que le atendió en el año 47, que era don Fernando Garrido Arboledas, y era un cirujano exquisito, el cirujano de las minas de Linares, que tenía costumbre en tratar accidentes de trabajo severos. Quiero decir, era un hombre, yo la realidad, yo era muy joven, era muy mayor cuando lo conocí, y yo no pude resistirme a preguntarle lo que me preguntó usted a mí. Entonces el hombre me dijo, lo que sucedió allí pues fueron varias cosas. En primer lugar, que trató de hacer hemostasia en la enfermería y no pudo hacerla, lo trasladaron en una camilla al Hospital de los Marqueses de Linares. Debía de ser una colateral posterior, ya no sé si de la arteria, creo que sí por los partes, femoral, que no se podían hacer con ella, y entre tanto pues ya se llamó en consulta a don Luis Jiménez Linea, que fue allí a Linares, y eso me ciñó lo que él publicó en una revista y que se titula el artículo La verdadera historia de la muerte de Manolete. Dice que se le puso plasma y que a partir de allí pues que tuvo un episodio que esto y ya sí. Ciertamente yo he oído todas las versiones, le tengo que decir la verdad en eso. Es más, un día don Álvaro Domecq me dijo que no quería dejar de contarme la historia. Me contó pues que lo que sangraba tal, porque don Álvaro Domecq, Miguel Criado el Potra y Manolete eran coetáneos, habían nacido el mismo año, tenían mucha relación, y me estuvo diciendo pues la hemorragia arriba, pero lo que publicó don Fernando Garrido Arboledas, que para mí tiene el valor de que fue protagonista en el hecho este, es que hubo un cuadro anafiláctico, lo cual no es de extrañar, porque fíjese usted que ha habido, no me voy del tema, creo que se lo he contestado, se pone sangre, pues no sé, en Tarazona Jaime esto le pusieron sangre de gente que la estaba dando, que acababa de comer. Me imagino que estarían también bien comidos y bien regados y todas estas cosas, y lo que Dios quiere conservar pues es así. En cuanto a la situación del Juli que me ha preguntado, tuvo una herida extensa que yo creo que se trató quirúrgicamente bien, y tuvo después una complicación. Así lo hice ver yo. Cuando vi al Juli, lo primero que hice fue hablar con el médico de la Plaza de Toros de Sevilla, con Octavio Mulet. Le dije, esta es la situación que hay y esto tal, y entonces pues operé al Juli. Siempre estuve en contacto con él, o sea, prácticamente el tratamiento podemos decir que lo hicimos a la limón, utilizando el término taurino, ¿no? Y la realidad es que evolucionó bien, pero tenía una lesión importante y había sido bien tratada enseguida. Otra cosa es que en modo alguno se complicó en el posoperatorio inmediato. Perdone, pero si, con respecto a Manolete, perdón, si no le hubieran puesto la transfusión, ¿podría haber salido adelante? No, vamos a ver, sí, desde luego, si no sé, es que estamos hablando, yo le voy a contestar, no me voy a ir vivo, ¿no? Pero vamos, que estamos en el año 47. Entonces los medios eran los medios del año 47, hay que ponerse, porque si no enjuiciar una cosa es muy difícil. El cirujano, yo creo que era un cirujano realmente competente. Ya no sé ni las condiciones de la plaza de él, pero el hombre lo llevó y dio un paso que me parece oportuno, porque el Hospital de los Marqueses de Linares estaba cerca y desde luego la hemorragia no era una hemorragia para producir una brutal
exemia porque evidentemente se murió de madrugada y dio tiempo a que fueran a buscar al doctor Jiménez de Guinea, cuyo criterio pues lo vería que no era momento de operar, que era oportuno. A lo mejor pensó que estaba, porque es que hay un cuadro en medicina, es que muchas veces sin saber la realidad de lo que pasó es muy difícil enjuiciar a las personas. Por ejemplo, hay un cuadro que conocen mi colega, lo conoce perfectamente, que es la coagulopatía por consumo, que ha vuelto a aparecer ahora después de eso, por ejemplo, con motivo de la epidemia que hemos padecido. Todo esto pues se ha puesto en danza, si la heparina arriba, la heparina abajo. Pues llega un momento que si uno está sangrando tiempo, los factores de coagulación que hay en el plasma se consumen y entonces se producen aglomerados de plaquetas y evidentemente la sangre pierde la capacidad de... Es decir, que si no se le hubiera puesto el plasma, que salió mal, pues porque también era una época que a lo mejor vayamos a saber cómo estaba fabricado aquel plasma, quiero decir, yo no lo puedo. Pero yo creo que la opción de don Fernando Garrido Arboledas era buena, la de decir, trato de hacer hemostasia, que al final a lo mejor no se consiguió del todo, y la opción que dio don Luis Jiménez de Guinea me parece correcta, tanto en cuanto pretendía poner factores de coagulación ante una situación hemorrágica. Si luego ya salió mal, es que esto, la medicina es muy bonita, pero no es una ciencia exacta, ¿no? Ese es el problema. Muchísimas gracias. Miguel Requis. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este rato que nos está haciendo ver la tauromaquia desde otro punto y otro factor diferente. Usted está hoy con nosotros con la Asociación del Toro de Madrid. Nosotros, como diría Faustino, vivimos por y para el toro. Entonces, dentro del toro hay diferentes encastes, diferentes comportamientos, diferentes formas de embestir. Unos humillan más, otros humillan menos. Las cornadas, imagino, que no es lo mismo de uno que otro. Uno dará una trayectoria limpia, otro dará 2 o 3 trayectorias. ¿Tienen ustedes algún tipo de estudio o de análisis según la corrida o que vayan a ver posible incidencia y comportamiento que va a haber en esa jornada? Vamos a ver. Estudio no, pero ciertamente siempre ha habido unos toros que se les ha considerado que eran mucho más certeros. Pero yo creo que más que la tipología del toro, sea una de cualquiera de las 6 castas primitivas que hubo, que luego han ido desapareciendo. Por ejemplo, en la casta navarra eran unos toros muy pequeños, pero sin embargo herían bastante. Y de hecho las reminiscencias que quedan por aquella zona, cuando se lidian vaquillas, producen a lo mejor un porcentaje superior al normal, al habitual, de heridos. Por ejemplo, estaba la línea de Cabrera, si mal no recuerdo, que es la que da origen a la ganadería de Miura, ¿no? Luego está la de Gallardo, que yo creo que eso fue la que dio lugar a quizá Concha del Sierra y a Juan Pedro Domecq. Juan Pedro Domecq con lo del duque de Veragua. Después estaba ya la casta Gijona, que yo creo que era quedaba de eso prácticamente lo de García Aleas, ¿no? Y luego la de Vista Hermosa, que creo que es de la que, bueno, ya queda otra que se me olvida, que es la vasqueña, perdón, eso que la decir, y la de Vista Hermosa, que ciertamente es la que da origen prácticamente ahora a todas las ganaderías que hay, ¿no? Y creo que de la de Concha y Sierra y Juan Pedro solo quedó quedan encastes de Prieto de la Cal y eso, pero vamos, muy poco. Y las otras, ciertamente, yo creo que ahora ya se pueden englobar en lo del Conde de Vista Hermosa. Entonces me dice, la tipología, yo miraría al toro en su conjunto. Por ejemplo, yo he conocido grandes figuras
del toreo, que les podía poner por delante lo que quisiera, pero que tuviera los cuartos traseros sin obstáculos, ¿me entiendes? O sea, que eso ha sido así. Los toros, en definitiva, hay una frase muy afortunada, que no es mía, si no, no sería tan afortunada, pero que dice que los toros dan las cornadas con los cuartos traseros. Si ustedes se fijan en las cogidas, se apoyan en los cuartos traseros y hacen un mecanismo de palanca por el que lleguen con la punta del pitón, que es donde está la resistencia, y lo que produce la herida de verdad es el apoyo en los cuartos traseros y la contracción de los músculos de la nuca. Es decir, es una palanca de, vamos a ver, la potencia está, yo creo que es una palanca de segundo grado, lo que se produce. Sí, sí. Y luego me dice, en cuanto, por ejemplo, el tipo de cornamenta, evidentemente los toros que más campo de acción tienen son los que más posibilidades tienen de herir. Por ejemplo, los toros, poniendo casos opuestos, un toro brocho es mucho menos ofensivo que un toro playero, vamos a decir. Un corni delantero es mucho más que uno que sea, vamos, no sé, pues cornipaso, por ejemplo, ¿no? Pues eso, un toro velento pues es tan ofensivo como el delantero, depende de los... Luego Los de corto siempre han dicho que eran muy certeros. Certeros cuando dicen allá voy son todos, ¿sí? Porque esa es la realidad, quiero decir, o sea, que yo creo que los que miden, es que es lo que iba a decir, que lo que hace mucho en los toros es el sentido. Es una de las cuestiones que yo muchas veces he pensado, si en la Plaza de Toros de Zaragoza, que los toros vienen con 6 meses más que cuando empieza la temporada, pues 6 meses en 4 años de vida, pues son, sin lugar a dudas, son muchos. A alguien, pero no sabemos quién. Sí. Nosotros somos. Sí, un poquitito lo que yo le quería preguntar es que si algún tipo, pues que sea un Santa Coloma, una Reserrada o un Juan Pedro, si a la hora de coge con más saña o menos. O sea, si tienen de que den, por ejemplo, una con una trayectoria, cuando dice no, una trayectoria, y otro dice no, ha tenido 2, hasta 3 trayectorias en la misma cogida. Sí. No tiene relación, pero la pregunta está bien lanzada, muy bien lanzada. Se ha dicho que son más certeros, se ha dicho siempre los de Santa Coloma, para entendernos, vamos, y las ganaderías, pues, Felipe Bartolomé, todas estas, pero la realidad es que yo he visto heridas producidas por un toro hace años de Felipe Bartolomé y llevo de aquí para allá sin ensañarse con el torero, ¿eh? O sea, quiero decir que eso yo creo que hacer el distingo en eso no, yo creo que es muy importante el sentido, la figura del cuerpo, o sea, del toro, y luego sobre todo las astas, evidentemente, todas esas cosas que influyen en la orientación en el espacio. Y otra cosa muy importante, que los toros que son hipermétropes, lo contrario de lo que nos pasa, por ejemplo, yo soy miope, ¿no? Pues en los toros tienen una hipermetropía, y entonces eso es un estudio que hizo un catedrático de veterinaria de la Universidad de Madrid, el doctor Martín Roldán, que hablaba de la visión del toro de Lidia, y consistía en el experimento que hizo hace muchísimos años, porque lo recogí yo en la tesis doctoral del año 76, pues ponía una esfera que la iba haciendo ir hacia adelante y vio que había unas zonas de ceguera central, unas zonas de visión uniocular a derecha e izquierda, y luego una pequeña zona de visión binocular. O sea, delante tiene como un cono donde no ve el toro, uno que ve con los 2 ojos, y luego 2 partes que prácticamente ve con un ojo a cada lado, uno por cada lado. Muchas gracias. Vale. Bien, continuamos. Carlos Hernández Basilio. Buenas noches, doctor.
Bueno, yo tenía dos preguntas. Una de ellas ya ha sido contestada, que era la de la relación entre el toro afeitado, la cornada de la herida del toro afeitado y del toro en puntas. La otra es si atiende usted, aparte de la Plaza de la Misericordia de Zaragoza, si atiende algún otro coso de la provincia, plazas de segunda o de tercera, y ver cuál es su opinión sobre los métodos, o sea, sobre el equipamiento de estas plazas de tercera, donde pues quizá recibir una cornada puede ser todavía más grave que recibirla en una plaza de primera. La realidad es que yo creo que las plazas yo creo que se está haciendo un grandísimo esfuerzo por todas las partes, por la Sociedad Española de Cirugía Taurina, digo, y eso, y por las administraciones autonómicas, que es de quien depende en modo alguno la reglamentación actual. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo, pero claro, una plaza de toros de tercera, yo creo que se rellena mejor el espacio de enfermería con un quirófano móvil que pretendiendo hacer obras en una plaza que se va a utilizar, y ojalá no se utilizase nunca, pero con muy poco tiempo. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, que hay días señalados al cabo del año, por ejemplo el Día de la Virgen de Agosto, que encontrar cirujanos en toda España, poco menos que sería, cirujanos me refiero, especialistas quirúrgicos ya, que puedan atender a lo que es una herida, pues yo creo que sería poco menos que imposible. Yo la realidad es que no voy por plazas por otras plazas de la provincia de Zaragoza ni de otros sitios, yo solo estoy en la Misericordia, pero hombre, me imagino que claro, la Diputación Provincial de Zaragoza, la enfermería de la Misericordia la cuida mucho, vamos. Eso sí. Pues, señor de usted. Sí, doctor, quería en primer lugar felicitarle por su trayectoria, por su maestría y por su humildad, porque ya he oído algunas veces más el que nombran ustedes el mérito tremendo de los anestesistas, que lo tienen obviamente porque tienen que estabilizar al enfermo y responden de muchas cosas, de las constantes vitales y de todo eso. Pero si después de eso no hay alguien como usted que sepa coser una safena, una femoral o una ilíaca, no vale para nada lo que han hecho los demás. Y yo quería hacerle una pregunta que tiene muy poquito que ver con la persona que ha preguntado lo de Manolete. Hoy en día, a ustedes, los cirujanos taurinos, cuando llega hay una corrida, vienen 3 toreros y una serie de subalternos, les informan de alguna forma a ustedes del grupo sanguíneo que tienen y de si son alérgicos a algún antibiótico o se la tienen que jugar. No, vamos a ver, le soy sincero, no informan, pero vamos, como me imagino que pasará aquí, y no es plato de buen gusto a un torero antes de torear, como pasaba antiguamente con el estoque simulado, tener que ir a la enfermería, que casi, vamos, era el peor rato que pasaban en toda la tarde, ¿no? Entonces, la realidad es que informarnos no nos informan, pero preceptivamente nosotros tenemos sangre del grupo 0 negativo. Eso preceptivamente. Que vale para todos. Que vale para todos, se hacen pruebas cruzadas con el paciente y como antes de poner sangre hay que poner muchas cosas, pues se pone en última instancia. Y en el caso de Mariana Viña, que sangró muchísimo, sí que hubo que poner, ciertamente. Y entonces pues se hicieron las pruebas cruzadas y convenientemente se puso. ¿Y alergia a antibióticos? Alergia a antibióticos, pues ahí de entrada no son imprescindibles utilizarlos en el acto operatorio. Preguntamos siempre y siempre quedan antibióticos que acostumbran a no producir alergias. Por ejemplo, utilizar una penicilina, una ampicilina, una cefalosporina en general, pues yo la utilizaría con mucho más cuidado, sin preguntar nada a nadie. Vamos, desde luego me lo pensaría 2 veces y sobre todo antes de utilizarla le haría una prueba dérmica a ver si le producía alergia. O sea que eso es así, pero antes utilizaría ciprofloxacino, por ejemplo, que produce menos problemas de salud. Muchas gracias.
continuamos. Eduardo Coca. A mí las dos preguntas que tenía me las ha pisado, no sé cómo se llama. Y entonces, pues bueno, pero ya que tengo turno, era una de los toros afeitados y otra de las cornadas, que no tienen remedio ni siquiera con este cirujano en una plaza de primera. Pero ya que estoy, pues le voy a comentar una cosa que a lo mejor no la sabe. Todas las plazas de primera, lógicamente, tienen una legislación que obliga a tener unos mínimos de dotación, de instalaciones, de personal, de equipo humano y demás. Pero luego después hay empresas, hay dueños de las plazas que mejoran esas circunstancias, esas condiciones. Y yo lo que le pregunto es, ¿cuáles son, dentro de las plazas de primera categoría que hay ahora mismo en España, las que tienen mejores instalaciones? Porque algunas veces pensamos que Madrid, porque es la capital de España, o las ciudades más grandes. Si es que usted lo sabe, comentármelo. Es una pregunta buena, vamos, es una pregunta... Pues es que, por ejemplo, yo le puedo decir que había una... Es que ahora no sé cómo estará, pero cuando vivía Arturo Beltrán, que fue de Vista Alegre, para entendernos, que era, pues, yo me acuerdo que me preguntó cosas de la enfermería, y tenía una enfermería que hubo que retocar alguna cosa, pero estaba muy bien puesta. La enfermería de las ventas de Madrid, pues yo la he conocido siempre, y yo creo que está también, que te reúne muy buenas condiciones. Y yo en Zaragoza, desde luego, en esto hay que ser muy práctico. Desde luego, lo que he dicho de ponerse qué metas, por ejemplo, si estuviera de médico en un pueblo donde hay vaquillas y sé que las posibilidades que tengo, ni tengo un local aparente, ni tengo un equipo aparente, ni tal, pues sí, para que quiero tener yo un balón de contrapulsación, por decir una cosa, un balón de contrapulsación se pone en las UCIs, ¿no? Pero vamos, ¿para qué quiero tenerlo si no lo voy a poder poner? Pues me interesa tener lo que sean gasas, pinzas, torniquetes, tal, que me permitan hacer una operación a mínimo pero resolutivo, o bien trasladar al herido a un sitio donde pueda ser convenientemente tratado. Eso ya es un poco cuando te planteas ya que tienes que, claro, si fuéramos exactos, casi las corridas de toros habría que hacerlas en los patios de los hospitales para que tuvieran acceso directo a todas, pero claro, también perdería mucho la fiesta, porque los toros siempre se ven, es una cultura en la que se aprende todos los días, ¿no? Pero vamos, yo realmente, en Zaragoza, pues he priorizado muchas cuestiones que me parece que son en un momento determinado salvadoras, lo que he dicho de los de Tinajara, pues de cualquier tipo de, vamos, que se pueden hacer unas cosas en mayor o menor medida, pero que en definitiva yo creo que son muy resolutivas. Claro, si tienes un enfermo, un herido, que entra con un tórax abierto, pues incontestablemente le tienes que poner un tubo de tórax para evaluar si sangra o no sangra en X tiempo y ver qué es lo que se hace. Si tienes más instrumental, pues entonces ya puedes acometer el caso. Por ejemplo, le voy a contar una situación, una anécdota, por así decirlo, que me pasó a mí. Resulta que mi padre se puso malo, yo estaba de ayudante de mi padre en la plaza de toros de Zaragoza, y fue a torear Sebastián Palomo, una descansé, muy buen amigo mío. Y entonces pues tuvo una herida penetrante en tórax, y era una herida que entraba por la axila y era de difícil abordaje. Y de estas cosas, que entre las cosas que tenía yo en la plaza de toros, tenía un separador torácico de Sauerbruch, que era el cirujano que he mentado hace una hora más o menos, un cirujano suizo que se manejaba muy bien y me permitió hacer una toracotomía muy atípica pero muy eficaz, y que no estaba lesionado el pulmón, pero lo que estaba, el bordado del traje de luces estaba dentro de la pleura. Si no hubiera abierto ese tórax, pues se hubiera empezado con una fiebre espantosa y hubiera habido que operarlo pues en las 48 horas siguientes. Muy bien, continuamos. Pepe Barra.
Buenas noches, doctor. Buenas Llevo noches. hora y media sentado aquí y creía que eran las 8:15 o cosas así. La pena de todo esto es que mañana no me acuerde de nada de lo que está diciendo usted. Yo quería preguntarle, porque ya me han pisado también algunas de ellas, ¿se ha visto en algún caso de que esos toreros y lo que se comenta en las plazas, de que entran y los doctores les obligan a que no salgan de nuevo porque no se responsabilizan? ¿Ha habido algunos toreros que les hayan presentado problemas en cuanto a que se juegan en esa corrida mucho para su futuro y que los doctores cirujanos les hayan aconsejado que no? ¿Ha habido algún caso de esos que haya habido problemas después? No he tenido ningún caso, pero vamos a ver, le explico, no he tenido ningún caso con los toreros. Con lo que he tenido problemas ha sido, pues por ejemplo, con recortadores que quieren salir cuando tienen patentemente una lesión que le impide hacerlo, cosas de esas, y evidentemente entonces nosotros tenemos unos partes que son de rehúsa la atención, lo firman y ya uno tiene poder hasta donde tiene, vamos, quiero decir, yo le digo que no debe de salir, si luego se empeña en salir, yo desde luego con eso no me quedo aliviado con que firmen nada, porque para mí lo que es ideal es que se dejase tratar, pero vamos, con los profesionales yo creo que se dan cuenta, entre otras cosas, porque si uno tiene una lesión y sale a matar el segundo toro, evidentemente pues el problema está pues en que muchas veces yo les digo, pruébate lo que quieras, salvo que haya una lesión muy patente, porque eso hay muchas veces pues es que no pueden. Vamos, si uno tiene por ejemplo una fractura, pues evidentemente pues es que ya puede dar las vueltas que quiera, que no va a poder. Y pues, claro, por mucho que se juegue el futuro de una temporada, de una vida taurina, pues evidentemente no conduce a nada a salir muy mermado de facultades. En relación a esta pregunta de Pepe, ¿usted ve capacidad a José Tomás para seguir toreando o con todo lo que tiene? Sí. Yo a José Tomás lo veo, vamos, es que no sé lo que tiene, a que no lo veo. Ya. Delicado una pierna. Yo a José Tomás lo he operado, lo he atendido en 3 ocasiones. Concretamente, una fue una herida que tuvo en México, pero al lado de Aguascalientes, no, una que tuvo cuando lo apoderaba Santiago López, que estaba yo, es una historia también bonita porque estaba yo en Nueva York, y me llamó José Tomás padre, me llamó y le dije, pues oiga, digo yo, de aquí voy allí, pero ¿qué hago yo? No sé si se llama Auckland, Auckland o algo así, era lo de Aguascalientes. Había tenido una herida concretamente en la confluencia, en el fascículo medialambul, en la confluencia de la vena safena con la vena femoral. Y yo quiero recordar que me dijeron que lo había tratado con notorio éxito un ginecólogo. O sea, que esa es la realidad de los hechos. Entonces, me llamó y digo, pues mire, a mí me cuesta coger un avión en Nueva York, me voy a Zaragoza y vengan ustedes a Zaragoza y llegamos al mismo tiempo. Y entonces el único problema que hubo allí es que le habían pautado una dosis de anticoagulantes que evidentemente pues en razón del desfase horario pues se había pasado un poco y estaba bajo el índice de protrombina, pero la actuación de nuestro colega estaba perfectamente realizada y no hubo que hacer nada. Vamos, o sea que esa es la situación. Luego le atendí 2 heridas en Zaragoza, 2 que fueron en realidad 3, porque en un toro que iba vestido de rosa y oro lo hirió 2 veces por el mismo sitio, en 2 pasajes distintos de la línea. Yo con él he tenido muy buena relación, sí. No, yo creo que es poderosísimo. Pero como está tan delicado, pues por eso le he preguntado. Delicado por... No, bueno, es que luego tuvo una lesión en una segunda herida que tuvo una lesión de nervio crural, que le atendió un colega mío,
muy brillante que se llama, bueno, que es de Sevilla, se llama Miguel Ángel Toledo, sí, pero se quedó muy bien. Me refería que como aficionados, y usted como aficionado queremos que guíamos, o nos gustaría que torease más, pero usted como profesional de cirujano, ¿cómo le ve? ¿Cómo le diría? Yo a José Tomás lo veo muy bien. Sí, creo que sí. Sí. Continuamos, Carlos. Buenas noches. Primero darle la enhorabuena por la conferencia y la trayectoria que tiene. Y bueno, andando un poco en la pregunta de Roberto sobre José Tomás, también se dice que José Tomás lleva su propio equipo médico, su propio equipo vascular, cada vez que torea. Quería saber que nos comentara lo que sabe de eso y el por qué. Yo lo he oído, pero lo he oído porque lo he oído comentar, no es que lo he oído comentar que es así, pero vamos, en Zaragoza no hemos tenido ningún tipo, pero lo he oído, Sí. La segunda pregunta iba sobre realizar un buen torniquete, la importancia que tiene y si los propios toreros y subalternos saben realizarlo. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver, para poner un torniquete no hay que poner uno, hay que poner dos, uno por arriba y otro por debajo de la herida, porque claro, si es una herida venosa y se pone el torniquete arriba, está sangrando por abajo, la circulación de retorno. Entonces hay que poner dos. Y luego el problema de un torniquete no es más que dos cuestiones, dos parámetros: la intensidad con que se pone y el tiempo que se mantiene. Es decir, si le pone un torniquete que se pone a una tensión que impida el paso de la sangre, pero que no sea, que no lacere los tejidos, pues evidentemente es de mucha utilidad. Yo desde luego no dudaría en ponerlo, pero siempre dos, uno arriba y otro abajo. Si no, es como un poco seguir la ley del todo o nada, o hacemos todo o no hemos hecho nada. ¿Y los profesionales, los toreros subalternos lo saben aplicar? Hombre, pues sí, concretamente, si yo le voy a desvelar lo que nosotros estuvimos mirando de un procedimiento para hacer hemostasia que sería válido, pero lo que pasa es que era un tinglón, nos costó 3,50 euros, quiero decir, que es que no hay que ir más lejos, ¿no? O sea, aquí hay que, desde luego, estamos hablando de una herida en extremidad, lo que tampoco se puede dejar uno engañar, porque muchas heridas que entran en el muslo penetran en retroperitoneo, es una vía natural, una vía, y están hay una mnemotecnia que saben muy bien los estudiantes de medicina, de la vena de la arteria y del nervio crural en el triángulo escarpa, que dicen que el nervio, la arteria y la vena van como van, es decir, va la vena, la más protegida, porque la pared es más débil, después va la arteria y por fuera va el nervio. Van como van, V-A-N. Eso es. Con eso, y entonces, bueno, pues entonces lo que hay que procurar, allí que está muy próximo, está debajo de la piel, el nervio crural, no se puede poner un torniquete que vaya a estrangularlo, porque si mantiene un torniquete mucho tiempo, a lo mejor luego tiene un déficit de los músculos que conforman el cuádriceps femoral. Vale, gracias. Y quería hacer una última. Sí. Acerca sobre la cirugía taurina francesa. Sí. Se oye y casi lo hemos vivido que tiene varios déficits, tanto la normativa como la legislación. Y bueno, nosotros tuvimos la experiencia un año en Ortez, en el año 2020, un torero, el matador tuvo una cornada y un percance y el festejo fue suspendido totalmente en el tercer toro. O sea, quería que si sabía algo sobre la... Sí. Bueno, yo creo que esos son más partidarios de esperar para ver. Es decir, sí, que prácticamente allí las enfermerías son un cuarto de urgencia, vamos a decir, pero no piensan ni de lejos en intervenir en la enfermería, creo yo. Es un poco el criterio general, por lo menos hasta donde yo alcanzo, un poco. Y claro, si tienen una ambulancia y la utilizan para eso, no pueden continuar la lidia por eso. Eso es un poco pero vamos, es un sistema, cada maestrico tiene su librico, que dicen en Aragón. Muchas gracias. Continuamos, David. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
nosotros, sobre todo en Madrid, que es donde vemos más toros, vemos a muchos toreros y novilleros que cuando les dan una cornada se mantienen en el ruedo, y muchas veces es hasta desagradable porque, bueno, por el tema de la sangre y porque vemos que no puede casi ni andar. ¿Hasta qué punto médico es aconsejable, y si hay alguna, digamos así, alguna cornada que se ha empeorado por continuar aunque sea 3 minutos más toreando? Hombre, empeorar por continuar 3 minutos más, no, son muy, por ejemplo, las heridas de la cara interna del muslo o de la extremidad inferior, que pueden afectar a la safena interna y que está saliendo sangre, no de borbotones, pero que va manchando la media, y todo esto sí que son desagradables por tardar. Si es un torero que está en trance de matar al toro y ha estado bien, evidentemente a ese no lo saca de ahí ni la benemérita, o sea que eso está claro. Ahora bien, si las cosas no han ido bien, pues a lo mejor es más fácil que entre, ¿no? Como haría yo. O sea, no digo, yo haría lo propio. Pero la realidad que pueda empeorar desde el punto de vista médico, no. Lo que pasa es que cuanto antes se trata una herida, y desde luego hay heridas, las heridas del muslo tienen una cuestión, y es que crean una gran impotencia funcional, es decir, que es que para caminar tienen problemas, sobre todo si afectan al músculo cuádriceps. Luis. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, le han preguntado por los toros afeitados, yo le preguntaba por los toros que estén escobillados a la hora de la cornada. Segundo, creo que cuando un toro cornea al torero suele quemar por dentro. Quería saber qué porcentaje de masa muscular pierden. Y mi tercera pregunta es si en Zaragoza, como en Madrid, por ejemplo, a la hora de coger al torero, se les explica a los areneros o a la gente que se tira a recoger al torero para los problemas de las lesiones medulares. Son buenas preguntas. Vamos a ver, yo creo que el tema de las lesiones medulares, explicarles cómo hay que trasladarlo, que si estamos hablando vamos a hablar de un festejo profesional y luego lo trasladamos. Si estamos en un festejo profesional donde hay un toro por allí, evidentemente, y el torero está consciente y ha tenido, por ejemplo, una lesión cervical que puede afectar a la médula y dice, pues tengo un déficit de movimiento, evidentemente el propio lo manifiesta. Si no lo hay, evidentemente, en general los profesionales del toreo, que son los primeros que lo cogen, acostumbran a trasladar bien a los heridos. Si esto lo extrapolamos ya a un festejo de vaquillas donde está el ruedo medio lleno, donde se producen este tipo de percances, porque los hay, y entonces lo cogen uno por aquí, otro por allá, por llevarlo, que muchas veces no saben ni dónde está la puerta de la enfermería, ya eso es un desastre. Pero yo creo que eso sería muy difícil de educar, porque ya no dependen de las propias dependencias de la plaza, sino de quien lo lleva. Otra pregunta buena es la de los toros escobillados. Los toros escobillados evidentemente dejan cuerpos extraños o pueden dejarlos. ¿Sí? Y la otra pregunta que me ha hecho, que es la de que se produce una quemadura, la quemadura no trasciende más allá de la piel. La velocidad con que se penetra en la piel, es prácticamente no es superior a la de un disparo de un arma de fuego en condiciones, y esas sí que producen una quemadura. Los bordes tienen siempre signos inflamatorios y algunas veces pues se ven, porque nosotros hacemos, sobre todo le digo porque estos años no hemos tenido ya percances por los motivos de que no ha habido toros, pero hacíamos anatomía patológica de los trozos de piel, y entonces constatábamos que había más un fenómeno inflamatorio en danza que una quemadura de la piel, aunque se veía, por ejemplo, a lo mejor una glándula sebácea o un folículo piloso estaba quemado, eso sí, pero coyunturalmente, lo que es toda la herida quemada en sí, no.
Y en cuanto a la masa muscular que se pierde, evidentemente lo que no se regenera es el músculo, se une con un tejido de cicatriz, se crean lo que se llaman los fibroblastos, digo, que empiezan a aparecer a partir del cuarto día posoperatorio y entonces hacen un tejido de cicatriz tenue que no sería suficiente. Si empezase a torear un herido al quinto día, es muy fácil que se rompiera por donde estaba sutura. Pero si espera el tiempo prudente, pues evidentemente se resuelven bien, no tienen por qué dar problemas funcionales. Muy bien. Bueno, pues vamos ya con las últimas intervenciones. En primer lugar, Alfonso de la Fuente, quería intervenir. Sí. Rosco y Eduardo. Yo quería preguntarle, se ha comentado ya un poco lo que ocurre en las plazas de Francia y yo he ido a un par de cursos de cirugía taurina. He tenido la impresión de que los protocolos de actuación que hay tanto en Francia como en Sudamérica son completamente distintos a los de aquí. Yo en Sudamérica he visto que ellos defienden mucho lo que es el tratamiento diferido, del traslado del paciente, etcétera, y a mí la verdad que no me parece lógico. Estoy de acuerdo con usted. Sí. Pero me llama la atención que, a ver, ellos que tienen menos experiencia, es verdad que esto es innegable, no sepan adaptar la situación a lo que aquí, que de alguna forma está mucho más desarrollada la cirugía taurina, se está diciendo. No, continúa contigo. No, bueno, es que iba a decir que también me llama la atención lo que comentaba antes de Francia. Francia, que es un país, en fin, que es como es. Me sorprende que, por ejemplo, los partes médicos son pobrísimos. O sea, cuando hay una acogida, la descripción de las lesiones que tiene un matador, un torero, no tienen nada que ver con la de aquí. Y además, lo que comentaba antes, era yo también una cosa que le iba también a comentar, que el traslado, son muy aficionados al traslado del paciente. A mí siempre me ha quedado la duda de Iván Fandiño. Se ha hablado antes un poco de Fandiño y es verdad que me ha quedado un poco la duda de qué fue lo que realmente ocurrió, si la actuación fue realmente correcta o no, porque tampoco hay un sentido crítico claro en este sentido en cuanto a la tauromaquia o en cuanto a las lesiones de tauromaquia en Francia. Vamos a ver, el tema de Francia. En el tema de Francia yo creo que parten de máximos importantes en el sentido de que piensan que en una enfermería hacer cualquier tipo de cirugía es peor que si se hace en un hospital, es decir, que cambian el factor traslado y tiempo por la seguridad de actuar en un quirófano que está respaldado por una institución detrás, el de un hospital. No es lo mismo que el de una enfermería, que es un poco estar, vamos a llamarlo entre comillas, solo ante el peligro, ¿no? Entonces, eso es un hecho evidente, yo creo que es así, y entonces atienden al enfermo, les prueban, luego le hacen cantidad de pruebas y todo eso, se esmeran, y ya los resultados, pues evidentemente yo creo que no los tienen malos, tampoco creo yo que han tenido, salvo los percances medulares que tuvieron, como fue el de Julio Robles y eso, que ese caso lo llegué a ver yo, tenía una sección medular. Pero vamos, y eso pues yo creo que tienen. El caso de Iván Fandiño, vamos a ver, a mí me preguntaron, me llamaron de un periódico nacional respecto al parte, y en el parte figuraba que tenía una rotura de la vena cava. Evidentemente una rotura de la vena cava es una lesión que hay que ver lo que es, porque es una, evidentemente lo coge por la espalda, porque yo vi el vídeo lo recuerdo, y además le tenía un gran cariño al chico este, porque la última acogida se la había operado yo el año anterior en el Pilar. Y ciertamente, claro, si es una rotura de la vena cava, pues la realidad es que las posibilidades de salir adelante en esas circunstancias que estamos hablando pues son pequeñas. ¿Qué hubiera hecho yo? Evidentemente, pues yo desde luego hubiera sido intervencionista, ya se lo digo. O sea, en el caso de Ortega Cano tenía una herida que penetraba en el abdomen, o sea, tenía una orificio de entrada en el abdomen. Hablo del de
del de Zaragoza, porque luego tuve que ir en el año que se casó, para entendernos. Tuve que ir a Cartagena de Indias, allí, tuve una herida en la región lumbar, esa. Bueno, y en la de Zaragoza era una herida que penetraba en el abdomen, rompía los cartílagos costales y el diafragma, hacía una herida en el hígado y luego en el lóbulo inferior del pulmón derecho y se metía en el mediastino. Y esa pues lo intervine en la Plaza de Toros de Zaragoza, en la Misericordia. Y vamos, yo no hice más que seguir los consejos que me dio el toro. Había roto los cartílagos costales, eso, se notaba una crepitación de que había una lesión mínima, pero la vía pulmonar, y evidentemente digo, pues no hay más que seguir hacia arriba por donde el toro nos ha indicado. Aquí hay que aprender hasta de los toros. Vamos, sí, sí. Bueno, lo que sí estamos aprendiendo mucho de usted, eso sí es verdad. Bueno, ya vamos a ir finalizando, quedan dos intervenciones. Rosco en primer lugar y luego Eduardo. Vamos a ver, se habla mucho de la muerte de Ramón Soto Vargas. Entró andando a la enfermería, hablando con los de la barrera. Ramón, tengo aquí un dolor, me da un golpe, voy a ver la enfermería. Y se murió. ¿Usted nunca habló con el doctor Vila? Sí, hombre, yo concretamente le llamé cuando sucedió esto, porque yo creo, no sé si no fue en el mismo año lo de Montoliu y si fue lo mismo, me pareció, sí, yo creo que aquello le afectó mucho a Ramón, las cosas como son. Las dos lesiones, una y otra, eran incompatibles con la vida. La de Montoliu, ojo, vamos a ver, si tenemos que hacer comparaciones por la de Montoliu, sería, yo creo que Montoliu se muere del propio impacto no se muere ya propiamente de una hemorragia, sino del impacto del golpe sobre el corazón que lo deshace, que es un poco la historia que le pasa a José Cubero, allí yo. Vamos, o sea que es un poco... Y esta otra pues es una herida que en apariencia es menos, que sale corriendo, pero conforme va eso es una historia casi más natural de una herida cardíaca, porque se va produciendo, pues produciría, me imagino, un taponamiento cardíaco, un problema de este tipo, pero también de muy difícil solución. De hecho, es un hecho concreto y lo quiero dejar muy claro, porque las únicas heridas que se ha constatado que no se han seguido de supervivencia han sido las heridas cardíacas con nombre propio. El que desgarre el pericardio, pues no sucede nada, porque es muy adventicio al corazón, pero una herida cardíaca producida por asta de toro, yo no deseo más que no se produzca ninguna, porque lo veo de difícil. Eduardo. Doctor, dígame. Hasta ahora hemos hablado solo de la atención en la enfermería de toreros y durante la lidia, pero no solo eso, sino en heridas causadas por los cuernos. Pero hay otro tipo de heridas, que es las que se causan con los instrumentos cortantes, estoques, verduguillo, pisatones de banderillas, bueno, también hay pisotones de toros, y con la puntilla también a veces. Sí. Mi pregunta es, ¿qué se hace en la enfermería en este tipo de heridas cuando hay secciones de nervios, de tendones, y si se pueden, como consecuencia de esas heridas, quedar los toreros mancos o cojos? ¿Y qué es lo que se hace en la enfermería? ¿Se resuelve o se les prepara? Que nos cuente lo que pasa con estas heridas de armas blancas en los toros. Sí, efectivamente son heridas por arma blanca, que es un término perfectamente utilizado. Vamos a ver, yo le digo la experiencia mía, la experiencia familiar. Vamos a ver, en el año 1915, que estaba mi abuelo de jefe de la enfermería de la Misericordia, toreaba Joselito, no sé quién era, pero Joselito sí, porque sé que estuvo llamándole muchísimo tiempo, vamos,
lo sé porque me lo contó mi padre a lo largo de eso. Y entonces fue a descabellar con el estoque, que no existía el verduguillo todavía, y entonces saltó y un espectador que había en la barrera se le clavó de forma que impactó hasta en el hueso de la cadera, o sea, que pasó todo el abdomen. Y mi abuelo, lo operó en la enfermería de la Plaza de Toros y no lo pudieron trasladar a una clínica hasta el día siguiente de la inestabilidad que tenía el paciente. Hay que ponerse que estamos en el año 1915, era un señor de Bilbao y se curó, afortunadamente, muy bien, sí. Pero vamos, o sea que el intervencionismo a mí me parece que es muy positivo, por lo menos en la historia de mi familia, ¿no? Y yo por eso me inclino por ellos. Un poco digo, sería renegar a lo que sé que ha ido bien, ¿no? Luego, en mi época, estando mi padre de jefe de servicio, un mozo de espadas de un espectáculo cómico taurino musical dejó un estoque puesto en el callejón y se dio la vuelta y se seccionó el nervio radial, con lo cual vino con la mano caída. Evidentemente, claro, si eso no se resuelve, este hombre con el paso del tiempo podría llegar a trucar los movimientos para hacer como que levanta la mano, es decir, haría así, cosas de estas, pero este movimiento no lo tendría. Este enfermo se operó posteriormente. Generalmente esto no corre ninguna prisa, corre el tratamiento de la herida porque no se infecte y después al cabo de unos días se opera y se hace una sutura, una neurorragia, una sutura nerviosa y ya está. Y luego en parte, por ejemplo, yo he tenido heridas por banderilla y mi abuelo tuvo también una rotura de arteria femoral en un aficionado que estaban en un festejo de estos de las fiestas de un barrio de Zaragoza que se llama Las Delicias, en la Plaza de Toros, y entonces pues uno se clavó una banderilla en el muslo y se la arrancó él y con ello pues se llevó por delante la arteria femoral. Y vamos, la fortuna es que era la arteria femoral profunda y se vio el riego por la arteria y se curó el hombre bien, pero también eso. Bueno, pues hasta los aficionados tenemos riesgo. Ya lo veis. Bueno. Y aún recuerdo en una época más reciente, fue a descabellar un novillero que hoy ha fallecido, vamos, pero fue a descabellar y derrotó el toro y saltó el estoque y un norteamericano que había en el tendido lo cogió con la mano y ese no se cortó. O sea, Bueno, pues con estas anécdotas vamos a dar punto y final a esta tertulia, que yo creo que hoy es un día también histórico para él, porque se me olvidó decirlo al principio. Aparte de cirujano, de lo aficionado que ha demostrado que es y de lo que sabe de medicina, como se aburría y le sobraba tiempo, pues también estudió Derecho y hoy ha presentado su tesis doctoral de Derecho esta mañana y ha tenido pues el valor y la capacidad de venir aquí con nosotros. Y yo creo que si esta mañana pues has dado una tesis de Derecho, vamos, pues aquí por la tarde nos has dado una tesis de cirugía taurina, que estamos, yo creo que todos, no se ha movido ni un ápice de la sala, porque creo que ha sido un placer escucharte y nada, y desearte mucha suerte a ti y a todos. Pues muchas gracias. Simplemente reiterar el agradecimiento, que para mí ha sido un honor venir a un sitio donde hay tantos y tan buenos entendidos de la fiesta de los toros, que me he sentido como en mi propia casa. Evidentemente que el miedo que me había pregonado pues que no ha sido tal, sino que ha sido una delicia estar con ustedes, y que muchísimas gracias por las atenciones que han tenido conmigo. Nada más.